Ernest Junger, biografía. Ernest Junger, nacido en Heidelberg el 29 de marzo de 1905, Head, y muerto el 17 de febrero de 1998, fue un escritor, filósofo, novelista e historiador alemán. Los nazis le tacharon de anarco-comunista y los comunistas de protonazi, promoviendo un desconocimiento de su obra que solo empezó a solucionarse con el tiempo. Realmente su filosofía política y su obra se encuadran en una corriente de pensamiento conservadora cuyo elemento principal es un nacionalismo radical, muy influido por Nietzsche, que rechaza el liberalismo, el igualitarismo y la Revolución Francesa. Su pensamiento figura fue enormemente popular entre la juventud alemana, la clase media alta y la aristocracia durante la República del Weimar. Durante la Alemania nazi, Junger se situó entre el grupo de intelectuales nacionalistas que no apoyaron a Adolf Hitler, pese que al propio Joseph Goebbels pretendió convencerlo personalmente para ingresar en el partido nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial y pese a reconocer su oposición al régimen nazista, sus críticos le reprocharon haber conferido atractivo al nazismo de manera indirecta por sus relatos de la Primera Guerra Mundial y su exaltación de la nación. Además de versado en la prosa, destacó por la profunda filosofía y científica de sus conocimientos. Cultivó la crónica, el diario, el ensayo y la novela. Fue soldado en las dos guerras mundiales, viajero, entomólogo, psiconauta y recibió numerosos honores académicos y científicos a lo largo de su vida, principalmente en Europa. Biografía. Era hijo del Dr. Ernest Junger, profesor de química, y Lila Caroline. En 1911 se unió a la Waterbond, un movimiento juvenil que sostenía principios radicalmente opuestos a la sociedad moderna. Extremaba el espíritu de la naturaleza y la búsqueda de los bosques, así como el respeto absoluto por la vida animal, así como un exaltado sentimiento de amor hacia la patria y la glorificación de la nación alemana. En 1913, a los 17 años, huyó de su hogar y se alistó en la Legión extranjera francesa. Viajó al África. Esa experiencia le marcó para siempre, quedando retratado en su obra Juegos Africanos, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Junger se alistó inmediatamente, llegando a obtener en 1918, pocas semanas antes del fin de la guerra, la máxima condecoración prusiana por le Mérite, también conocida como Blauer Marx, al mérito militar. Fue el último en recibir la apreciada condecoración y la más joven de todos, con 23 años. Fruto de esta experiencia fue la publicación en 1920 de sus impresos de la guerra en el libro Tempestades de Acero, una alabanza a la guerra en cuanto a experiencia interior que catapultó al joven escritor a la fama. En 1923 comienza sus estudios de ciencias naturales y filosofía, y a finales de la década se traslada a Berlín, donde colabora con Covey Revolution, el que formaron parte además de grupos como autores como Ernst von Salomon, Werner Sommart, Carl Schmitt y Oswald Springer. Algunas de las características más importantes que definieron al Conservative Revolution fue el nacionalismo radical, su rechazo al liberalismo decimonónico o la Revolución Francesa. Aunque libros como La guerra como experiencia interior, La movilización general o El trabajador suscitaron el interés de los nacionalsocialistas, Junger rechazó varias veces la oferta para ocupar un cargo parlamentario y prohibió a los nazis usar su obra con fines propagandísticos. Entre otras muchas razones, el antisemitismo llevó a Junger a rechazar ya en 1933 al nacionalsocialismo, al no aceptar el ingreso en la Academia de Poesía Alemana, purgada hacía poco tiempo por la Gestapo, y se marchó a una aldea, Goslar, en las montañas de Harz. Después se radicó en Weberlingen.
En 1934 prohíbe al periódico del partido nazi que siga utilizando manipulando sus escritos, rechazando también ocupar un asiento en el Reichstag, al tiempo que publica Bilder y Stein, Hojas y Piedras, su primera crítica al racismo nacional socialista. De esta época también debemos destacar El corazón aventurero de 1938, la vastedad de los múltiples saberes y la incansable curiosidad de Junger se ponen ampliamente de manifiesto en esta obra. Está compuesta por observaciones convertidas en auténticas reflexiones metafísicas acerca de las correspondencias existentes entre los elementos más dispares de la realidad. La inclusión de breves e inquietantes cuentos, pesadillas, alucinaciones, aproxima el libro a los temas característicos del surrealismo. En 1939 publica Sobre los acantilados de mármol, una serena respuesta a los totalitarios que le coloca rápidamente en el punto de mira de los nazis. La admiración de Hitler por la primera obra de Jungers, Tempestades de acera, ahorró a este un serio problema. Junger pasó una primera parte de la Segunda Guerra Mundial como militar en el París ocupado, donde a partir de 1941 frecuentó el trato con diversas personalidades de la cultura, Picasso, Cotteau, Bernard Braguet, así como la bohemia parisina y los fumadores de opio. Se dejó invitar por los oficiales que comenzaron a rebelarse contra Hitler y salvó la vida a cuantos judíos represaliados pudo. El uniforme, las condecoraciones, el brillo de las armas que tanto he amado me producen repugnancia, anotó Junger en su diario al enterarse de los exterminios progresivos de los judíos. La publicación en plena guerra del primer volumen de sus diarios titulado Jardines y Carreteras de 1942 le valió la censura por parte del régimen. En 1942 fue enviado al frente ruso y en 1944, tras el fallido atentado contra Hitler, a quien en su llamaba Yegnovod, en el que vieron involucradas algunas personas con las que tenía relación, dimitió de su puesto en el ejército. Para entonces ya había comenzado a circular de forma clandestina La Paz, que se publicaría inicialmente en 1946 fuera de Alemania, ya que inicialmente también el gobierno militar británico de la zona ocupada prohíbe publicar. Sus libros fueron prohibidos hasta 1949 a raíz de negarse Junger a cumplimentar un formulario sobre la desnazificación en la zona de ocupación británica. Esta circunstancia le llevó a mudarse a Ravensbrück, en la zona ocupada de ocupación francesa. A pesar de la prohibición, conseguiría publicar De Friedens, La Paz, en 1946 en Ámsterdam, y en 1947 Atlantische Fahrt, Viaje Atlántico, y un año más tarde Aus der Goldenen Muschel, La Concha de Oro. Obra literaria: La emboscadura, de Antonio Escotado, uno de los primeros pensadores españoles en divulgar la obra de Junger, describió la emboscadura en una reseña disponible bajo dominio público en su web, que citamos a continuación. Abrumados por la derrota y la miseria, no menos que por su responsabilidad en el Holocausto, los alemanes inauguraban una democracia muy vigilada, escindidos en hermanos irreconciliables por exigencias de la Guerra Fría y ese clima de terror, confusión, vergüenza y baño propagandístico. Junger redacta un majestuoso himno a la dignidad humana, La emboscadura, de 1951. Desde las antípodas del ánimo patético y el victimismo, recuerda que el tema de nuestra vida sigue siendo resistir a la opresión, sea cualquiera sus formas, y de manera dicha resistencia se deriva innumerables alegrías y cumplimientos. Dicha respuesta recae ahora sobre una figura que Junger bautiza como el emboscado, cuya esencia es la persona singular soberana. El auténtico problema
es que una mayoría no quiere la libertad y aún tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es exigencia, concordancia consciente con la existencia, y es el poder sentido como destino de hacer la realidad, la emboscadura. Esta obra expone que la libre acción es el único poder que vence al miedo, si bien solo allí donde además la resistencia al soborno y a la coacción también es placer, disfrute de sí misma. La emboscadura examina diversas estrategias de guerrilla para oponerse al intolerable aliado primario del miedo, llamado crueldad o violencia gratuita. Estas premisas son una declaración de guerra al gregarismo y a la propaganda, por no decir que una declaración de guerra a la autoridad coactiva en general. Pero resistir de que los emboscados se vacunaron contra el nihilismo, al expulsar de sus pechos el resentimiento ante la necesidad de morir, y gracias a ello topan con una fuente de vida que ofrece manantiales de abundancia, veneros de poder cósmico. Fuere cual fuere su suerte particular, con conscientes de la inacatable profundidad y la plenitud del mundo, eso funde en ellos ánimos de benevolencia, como funde el amor de los padres propios, la propia estima en los hijos. Las líneas finales del libro, que resume el pasaje de Parado por el bosque, dicen así: lo grisáceo, lo polvoriento, se adhiere únicamente a la superficie, y quien cava más hondo alcanza en cualquier desierto el estrato donde se halla el manantial, y con las aguas sube a la superficie con una fecundidad nueva. Otras obras, desde que en los años 50 entablaron amistad con Albert Hoffman, el creador del LSD, varios libros de Jung versaron de forma directa e indirecta sobre la experiencia psicodélica. En 1952, después de su primera experiencia con el LSD, escribió Rose of Golden, Visita al Golden Home, cuya publicación coincidió con la aparición de Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley. También hay una referencia de su novela Heliópolis de 1949. Su otro gran libro sobre el tema de las drogas es Autohandling, Drogen und Rausch, Acercamiento, Drogas y Ebriedad, de 1970. Esta obra, en la que el autor acuñó el término psiconautas navegantes de la psique, expone las numerosas experiencias de Jung con varios tipos de sustancias psicoactivas, tanto enteogénicas como estimulantes y opiáceos. Hacia 1977 escribe otra de sus obras más conocidas, El West Will, donde sobresale la figura del anarca, personaje preconfigurado por Albert Camus en su libro Rimont, El hombre rebelde, de 1951. La sustancia del anarca es la creación, la del anarquista es la destrucción. Y así Junger, el anarca no es el antagonista del monarca, sino un polo contrario a lo que el poder del monarca no llega. No es el adversario, sino una correspondencia. El paso más rudimentario hacia la libertad es liberarse de toda servidumbre o creencia política. El monarca quiere dominar a muchos, el anarca solo a sí mismo. En 1959 se le otorgó la Cruz de Mérito Federal junto al pintor Otto Dix, y en 1982 recibió el premio Gödel, uno de los últimos textos serie de La Tijera, publicado en 1989, cuando Junger contaba con 94 años de edad. De gran valor histórico y literario, con sus diarios de la Segunda Guerra Mundial, agrupa bajo el título general de Radiaciones. En la actualidad, su obra está considerada como una de las mayores contribuciones a la literatura en lengua alemana del siglo XX. Murió el 17 de febrero, a 2 semanas de cumplir 103 años. Y aquí tenemos una serie de obras escritas en alemán, traducidas, lo que escribió este autor.
Entonces, por lo demás, esta fue una pequeña biografía tomada de la Wikipedia. Disculparán los errores de lectura y tal vez los cortes de las ideas. Por lo demás, que tengan un buen día. Hasta luego.